cerebelo. Las fibras se van a estar dirigiendo hacia atrás. Pero podíamos distinguir características especiales, ¿ya? Que nos permiten identificar elementos gracias a que sabemos de la configuración externa y ya hablamos acerca del colículo facial. Doctor Vega, ¿se acuerda qué elementos formaban el colículo facial o la eminencia teres? Núcleo del trigémino. Ya les voy a empezar a poner menos. La eminencia teres se forma, es una elevación formada por dos estructuras. ¿Cuáles? La rodilla del facial, por eso el nombre de colículo facial, que envuelve al núcleo del apúceps. ¿Ya? Entonces esa es una referencia para hacer un corte. ¿Ya? Y ese corte es bastante bajo, de hecho pasa a través del surco bulbopontino y se va a dirigir hacia esa eminencia. Entonces, los núcleos que ya vimos, el núcleo del dorsal del vago, todos esos que vimos en el bulbo, ya no los vamos a ver. Nos vamos a centrar en la parte del metencéfalo. Externamente, ¿cuál era la referencia? En el cuarto ventrículo estábamos en metencéfalo y ya no en mielencéfalo. Ahora sí es lo que me estaban diciendo. Externamente, yo veo afuera la configuración externa y digo, esta parte es metencéfalo, esto es mielencéfalo. ¿Desde dónde es metencéfalo? ¿Qué hijo de madre? Déjense ver, eso sí saben. Las barbas, el cálamo, el escritor. ¿Y por qué eso divide al trígono superior? E inmediatamente encima de las barbas del cálamo está la eminencia teres. ¿Ya? Miren estos cortes. Aquí está la eminencia teres que va a pasar por acá abajo. O sea, en realidad no es un corte así bonito, sino que está cerca del agujero ciego. ¿Ya? Y estás sobre la eminencia teres. Aquí están las barbas del cálamo y por eso sabemos que todo esto es protuberancia. ¿Sí se nota, no es cierto? Entonces ahora vamos a ver el gajo de mortadela para ver qué es lo que tienen. La característica más llamativa van a ser las fibras del séptimo nervio rodeando al sexto nervio, por lo que este corte toma su nombre. ¿Sí? Y de eso vamos a notar, bueno, ustedes pueden ver las estructuras, ya las vamos a ir viendo. Comentamos algo que sucedía con las fibras transversas, creo que sí lo dijimos, ¿verdad? ¿O no? ¿No todavía? Ya, acabamos de decir. ¿Ya? Pero vamos a ver que entre los componentes distintivos se pueden observar algunos que ya hemos visto, pero hay algunos que aparecen recién a este nivel. ¿Ya? Vamos entonces a detectar. Miren, todas estas fibras son las fibras pontinas transversas y estas pequeñas manchas de aquí pálidas, estas áreas pálidas, estas son las fibras, ¿no? Las fibras que forman los pedúnculos. Los pedúnculos están aquí pintados y si yo veo un corte sin pintar, dense cuenta cómo las fibras se tiñen y son abundantes. Todo lo blanco, en cambio, son núcleos continuos. ¿Sí? Y estas fibras de acá, estas manchas de acá, también son fibras. ¿Sí? Acuérdense que en las tinciones coloidales, en las tinciones de Weger, de mielina, tanto azules como esta que es media cafecita, se ve invertido de lo que se esperarían las tinciones. Las fibras son oscuras y las áreas nucleares son pálidas. ¿Ya? No captan mucho contraste, no captan mucha tensión. Entonces de aquí vemos que todo este sector formado por los núcleos termina constituyendo el área de fascículos, de fibras, se forman los pedúnculos. Acá, estas partes de acá son fibras que están atravesando las fibras pontocerebelosas y las cruzan, las parten. ¿Sí? Estas que son las fibras piramidales, las fibras córtico-espinales que están descendiendo y las atraviesan. Entonces, si todo este sector es del área fascicular, y aquí podemos ver a los pedúnculos, a las fibras piramidales, ¿dónde está el tegmento? El tegmento ha sido desplazado a este sector de acá atrás. Aquí tenemos la sustancia gris. Recuerden que la sustancia gris, como decíamos en las primeras clases, siempre tiende a estar ubicado pegado a la cavidad. Entonces, aquí ven las áreas más pálidas que son núcleos. ¿Sí? Aquí ven un núcleo que forma una rodilla. ¿Sí? Se da la vuelta por acá atrás y salen las fibras. Este es el núcleo del facial, este es el núcleo del sexto nervio óptico. ¿Ya?
Entonces, este sector de aquí puede verse que también tiene las áreas negritas. Estas áreas son pequeños grupos de fascículos que lo que sucede es que estando metidos en el tegmentum, en presencia de este grupo de fibras de proyección, han sido desplazados. El tegmentum está aplastado. ¿Ya? ¿Por qué? A la aparición de estas fibras, todas las otras estructuras fueron compactadas en ese sector. ¿Ya? Entonces ahí para que lo vayamos entendiendo qué fue lo que sucedió. Acordémonos que a nivel del bulbo abierto, en la línea media teníamos los meniscos mediales a este nivel. Acá ya no, tenemos las fibras transversas y los núcleos continuos. Entonces no tengo el menisco, aquí ya no hay el menisco. Aquí veo un pequeño vestigio de un área comisural que también es un componente meniscal, pero no es el menisco medial. Lo que sucede es que con la aparición de las fibras continuas transversas, los meniscos mediales que estaban aquí se abren a los lados y nos encontramos con el menisco medial abierto a ese lado. ¿Sí? Y si me acuerdo, aquí fue que les dibujé al Bender Ramírez, ¿cierto? A ustedes fue. ¿No se acuerdan? El puto Martini. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la copita del Martini de Bender Ramírez. ¿Sí? El menisco medial, el menisco espinal formando el vértice de la copa, el menisco lateral formando la otra parte del Martini, porque le hemos dado tan bonito que se salió Bender Ramírez. Y aquí en el centro teníamos al fascículo rubro vulvar, o en realidad era el rubro espinal con el rubro vulvar. ¿Sí? Las fibras rubro, las fibras descendentes del núcleo rojo. ¿Sí? Por eso es rubro, ¿no? Rubrum es rojo en latín. ¿Ok? Otro componente interesante podría ser que si es que seguimos con esa analogía, la tajita de limón que le ponen a la copa, aunque creo que en Martínez de eso no va, pero digan que es un Martín cholo que le ponen ahí limón. Entonces aquí tienen ustedes al núcleo del séptimo nervio cráneo. Entonces estos referentes son para que usted pueda acordarse que el área oscura de aquí es una estructura en forma de L. ¿Sí? Y la aceituna que está ahí adentro corresponde, doctor Chiribaya, si le pusimos asistencia, ¿no? Sí. Avisó, al doctor Curipallo avisó. Doctor Chiribaya, ¿no avisó? Sí, sí, sí. No, pero sí me puse. Acordémonos entonces de que estas estructuras que están formando esta L y que son fibras que han sido desplazadas dando lugar a esa configuración. Entonces, por eso el nombre que asume que es la L de los meniscos. Y este sector donde se forma esa decusación y ese apilamiento de fibras toma el nombre de cuerpo del trapezoide. Tiene una forma, es un cuerpo que tiene forma trapezoide, entonces se llama cuerpo trapezoide. ¿Qué función tiene, doctora Mendoza, para ponerlo más? ¿A qué pertenece? ¿Función? Una palabra. ¿Función? ¿Qué hace? Hay un donde se cruzan las fibras para formar el menisco lateral. ¿Y tienen qué función? ¿Qué información llevan? Pongámosle más a la doctora porque sabía eso, vale la pena. Pero recordemos que el menisco, el cuerpo trapezoide, avisa la primera decusación y la formación de las pilas de monedas que dan lugar al menisco lateral, que van a terminar en el colículo inferior. Eso infiere que es fibras de la vía auditiva. ¿Sí? Muy bien. El fascículo longitudinal medial y el tecto espinal se mantienen en su sitio. ¿Por qué el fascículo longitudinal medial está tan cerca del sexto nervio? Porque por su distribución va a hacer las conexiones que, como lo sabemos, permiten la interacción, la función conjugada de los movimientos horizontales y verticales de la visión. ¿Sí? Acordémonos del señor del semáforo, ya que es el que mueve
los maniquíes. Los maniquíes son los núcleos oculomotores. Entonces, el primero que va a aparecer es el sexto nervio, el núcleo del sexto nervio. El fascículo longitudinal medial tiene que estar acá. Otro que funciona en forma conjunta es el grupo de los músculos cervicales axiales, ¿cierto? Y por eso es que el fascículo longitudinal medial extiende sus varillas a otro maniquí que casi no hace lo mismo, pero que también trabaja en conjunto con el reflejo oculocefalopídico, los músculos cervicales y torácicos. Y tenemos por otro lado que este fascículo longitudinal medial se extenderá hacia, lo tendremos que ver obligadamente, donde esté el núcleo del troclear y el núcleo del motor ocular común. ¿Sí? El tecto espinal, ¿a dónde lo llegaremos a ver? También hasta mesencéfalo. ¿Por qué? Porque tiene que llegar al tectum, pero de los folículos superiores. ¿Por qué? Porque es la vía descendente del reflejo espino visual, parte del reflejo oculocéfalo y el giro. Eso hemos repetido ¿cuántas veces? Ya no me acuerdo. Entonces les queda terminantemente prohibido jalarse en esas preguntas de mi examen. Y las cosas que se les repite todo el tiempo son cosas que tienen que estar ahí. Que cuando vayan a semiología, ustedes tienen que ser los únicos que entiendan cuando les hablen de oftalmoparesis, oftalmoplejías, de estrabismos neurológicos. Nistagmus. Hicieron la pruebita acá, se dieron cuenta del nistagmus, del milagro de la mirada conjugada. Mirada conjugada quiere decir que los dos ojos se mueven igualito de un lado y a otro lado. ¿Sí? Ok. En esta parte también vamos a tener unas fibras interesantes que no son descritas en su mayoría, que son las fibras pontinas transversas. Los fascículos pontinos transversos, ¿qué es lo que hacen? A ver, las finas pontinas transversas no son. Hay un grupo de fibras, ¿ya?, que unen la corteza cerebral con el puente, y esas a su vez las unen con el fascículo longitudinal medial. Las fibras son las fibras reticulares córtico-pontinas. Eso es el nombre. Y estas fibras, ¿qué es lo que hacen? Bajan desde el cerebro. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando en las primeras clases ustedes se fueron a ver los centros motores más importantes y por ahí sacaron uno que era el área motora suplementaria de la visión, el área 8 de Brodmann? ¿Alguien recuerda? Bueno, esas áreas están centradas acá y son las que hacen la imagen visual del movimiento, o sea, la imagen cortical del movimiento. Como yo les decía, las áreas de asociación y las áreas motoras suplementarias, por tanto, un área de asociación, lo que hacen es volverse una especie de gatillo de movimiento. Es el trigger, el que determina el disparo que se mueve, para que se mueva el brazo. Es el que le dice a la corteza motora primaria, muévete. ¿Ya? Y la corteza motora primaria lo que dice es, dicho y hecho, muévase motoneuronas. Entonces el trigger, el detonante del movimiento que está en el área motora 8, determina que si es que yo estoy hablando con la corteza izquierda y bajan las fibras reticulopontinas transversas y se van hacia el fascículo longitudinal y hacia el abducens de este lado, ¿ya?, hacen que por el fascículo longitudinal medial la mirada se desvíe hacia el lado contrario. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué logro? Si es que yo estoy comandando con esto, hago que la mirada mire para acá. Si es que estaba en la izquierda, miro hacia la derecha. Y si es que yo comando con la derecha, hago que la mirada se conjugue hacia la izquierda. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esas personas? Y a veces sucede que tienen un derrame cerebral y el derrame generalmente es frontal y se afecta el área semival de Flesch, que es un área de sustancia blanca que está justo debajo del lóbulo frontal. Esto ustedes lo van a ver como médicos generales en algún momento. Viene la persona inconsciente y la mirada la desvía a un lado así. ¿Okay? La mirada está conjugada, están los dos ojitos mirando a este lado, pero mira hacia este lado. ¿Qué es lo que sucede?
si es que el infarto o la hemorragia afectó el área semidural y desconectó las fibras del área 8, esas fibras que bajan de la protuberancia quedan anuladas y ya no puedo llevar la mirada hacia el otro lado. Entonces las de la corteza que me queda viva, que me queda funcionante, activan la mirada y la dirigen hacia ese lado. Entonces ustedes tienen la capacidad de localizar una lesión. ¿Por qué? Si ustedes ven a un paciente inconsciente con la mirada hacia ese lado, ¿qué dicen ustedes automáticamente? La lesión está afectando área motora suplementaria visual del lado izquierdo. Entonces ustedes ya ubicaron una lesión. Están como que las dos, por decirlo, hacen el camino para adelante. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuándo? No es como que, ¿funciona? ¿Es o no es? Las áreas complementarias están haciendo que la mirada esté fija. Las miradas complementarias hacen que usted desvíe la mirada en proporción a el funcionamiento del fascículo longitudinal medial, inhibiendo o favoreciendo el movimiento. Porque usted quiere mover a la izquierda, ¿qué tiene que suceder? Usted tiene que activar el motor ocular común y activar el motor ocular externo del otro lado, pero también inhibir el motor ocular común del otro lado y el motor ocular externo del lado que se activa, ¿no es cierto? Entonces, esa conjugación de mirada depende de la coordinación de agonistas y antagonistas, igual que en brazos. ¿Ok? Entonces, cuando se da eso, lo que sucede es que los agonistas y antagonistas, para que usted mire hacia este lado, ya se activan. Pero cuando se produce la lesión a este nivel, simplemente ya no están presentes, entonces los del otro lado se activan y empujan la mirada a ese lado. ¿Ya? Entonces la pérdida de control de este lado determina desviación de la mirada conjugada al mismo lado de la lesión. ¿Ya? Algo que un estudiante de medicina y un médico debe saber. Y usted es capaz, si usted ve ahí a un paciente, se va a dar una práctica emocionada y ve que un paciente está inconsciente y desvía la mirada de ese lado, eso es daño frontal. La sustancia gris o la sustancia blanca en el área motora 8 suplementaria está afectada y por eso se produce desviación de la mirada conjugada ipsilateral, que quiere decir del mismo lado, ¿no es cierto?, de la lesión. ¿Ok? Si es que el daño en cambio fuera en el fascículo longitudinal medial, no en las fibras de estas, ¿qué se produciría? Estrabismo, divergente, convergente en este caso, ¿no es cierto? Si estamos a nivel de la protuberancia, lo que se puede afectar es las fibras que conjugan al abduces. Entonces se producen oftalmoparesias. Y si es que vieron el video de los centros, ahí explican incluso un síndrome, igual un síndrome drogadicto. Así como los anatomistas se pegan marihuana, pues creo que también los clínicos, porque hay un síndrome que se comenta, ¿no? Se llama el síndrome del 1,5. Es una oftalmoparesia de un lado, aunque el fascículo longitudinal medial, si se daña de un lado, puede producir que usted este ojo lo mueva completo, pero se quede. Mira, yo parece que así el ojito aquí, porque se perdió la conexión del sexto. Usted quiere moverlo para acá y le mueve completo, pero para acá la conexión con el sexto se fregó. ¿Sí? Entonces mueve, le tapa el ojo y mueve normalmente, pero el otro que abre, otra vez aparece ese problema, porque no hay mirada conjugada, el ojo está flotando ahí. No hay esta coordinación de agonismos antagonismos. Entonces tiene un ojo bueno y el otro ojo funciona a medio, se llama el síndrome del 1,5. Y como eso afecta a veces cerca de la salida del facial, como es el séptimo nervio, le suma un ojo bueno, medio ojo bueno y afecta al séptimo, síndrome del 8,5. Qué huevonada, ¿no? Pero así la pasa. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos estas estructuras. Acá podemos ver algunos vestigios de los núcleos vestibulares inferiores, pedúnculo cerebeloso superior, a los que no nos vamos a meter. ¿Ok? Entonces, las imágenes en el examen tendrán ese aspecto con alguna marca ahí encima que usted podrá identificar adecuadamente, pero lo que sí me interesa es que se oriente
Miren, para determinar la forma, para que no se confundan, es fácil, ¿no? Los pedúnculos cerebelosos medios les dan la pauta. Y otra cosa que mis estudiantes deben decir es que esto parece la cara de un diablo, ¿no? Los ojos. ¿Un qué? Un dragón. Bueno, está bueno ya. Parece una araña. Entonces, a propósito de House of the Dragon. Son diablos. ¿Ya? Ok, entonces acuérdense las funciones del séptimo y del sexto nervio craneal. En este caso, estamos hablando de las funciones motoras somáticas del facial. Vámonos acá, seguimos con los cortes. Esto que también se va a ver en práctica, no se preocupen. Lo que tiene como intención es que avancemos en el tema, pero para que ustedes vayan haciéndose una película topográfica de las cosas que tenemos que ir encontrando, sin que se olviden de algunas que no han sido mencionadas, pero que están ahí. Por ejemplo, el fascículo espinocerebeloso ventral. ¿Ustedes creen que esté por algún sitio? ¿Estará en el tegmentum el fascículo espinocerebeloso ventral? Por supuesto, tiene que subir al mesencéfalo para entrar por el pedúnculo cerebeloso superior. Y el pedúnculo cerebeloso inferior ya recibió al espinocerebeloso dorsal. Por eso es que ese sí no estaría, ¿no es cierto? El fascículo el levinisco espinal está, pues, ¿no es cierto?, en la L de los leviniscos. Vamos a ver entonces el siguiente corte que si ustedes se dan cuenta puede darles un poquito de dolores de cabeza. Primero, el corte cuando llega a la emergencia del trigémino está bastante más cerca de los pedúnculos cerebelosos superiores. Entonces, si usted ve engrosamiento de los pedúnculos, ya no solamente unas manchitas, y esto está grueso, una língula acá, eso es pedúnculo cerebeloso, mejor dicho, corte a nivel de la emergencia del trigémino. Otra cosa es que para ver este corte usted tiene que ver al trigémino por acá. Entonces, obligado usted va a encontrar al trigémino. ¿Sí? Entonces, vámonos a ver los elementos. Miren, usted ve esto y dice, chuta, pero está parecidísimo a esto, ¿verdad? Pero es que si se ve el trigémino. Ajá, exacto. Usó el trigémino para identificarlo. El facial nunca va a tener el mismo grosor y nunca sale en el corte, porque el facial sale por la fosa supraolivar y el corte, así pase por el agujero ciego, no toca la fosa supraolivar. En cambio, la emergencia del trigémino está obligadamente incluida. Entonces son referencias para que usted no se vaya a perder en el examen. Pero lo que me interesa aquí es que usted se acuerde. Ya, por ejemplo, usted ve acá, tenemos igual aplastamiento por las fibras transversas del tegmentum. El tegmentum está acá. Como en este corte se le ha quitado a los pedúnculos cerebelosos superiores yendo a cubrirles, pues no se puede distinguir. Solamente se ve que el techo está un poquito cerrado, ¿no es cierto? Surco limitante, el área vestibular disminuida al mínimo y aquí está el surco. Yo, ¿cómo sé si es que esto es eminencia Pérez? Acá puedo confundirme yo y decir que hay un núcleo, pero ¿qué noto primero? Las palideces de los núcleos no se ven. Pueden ser variantes de la placa, sí, pero jamás tendré un nervio tan marcadamente grande como este, ¿sí? Dense cuenta ustedes de la cantidad de fibras sensitivas que entran, y si yo les sigo me voy a topar con un área pálida que va a corresponder al núcleo espinal, en este caso al núcleo protuberancial del trigémino, ¿sí? Que es el núcleo principal. Entonces, vámonos ahí. Vean ustedes, ¿sí? Los pedúnculos cerebelosos medios se ven, pero ya no son pues esa gran banda gigantesca. La sustancia o las fibras transversas se han desplazado aún más al componente tegmentario. Tenemos los fascículos córtico-espinales y algunas fibras corticonucleares incluidas en este componente. Vemos hacia arriba la L de los leviniscos, aquí localizada, ¿no es cierto? Está ahí todo desgajada. Sabemos que van a estar conformadas, ¿no es cierto?, por el levinisco medial, el levinisco lateral y el levinisco espinal, ¿sí? En este punto, el fascículo rubro-vulvar, o sea, la parte rubro-vulvar, toma un nombre diferente, porque forma parte de un fascículo, de un haz,
que lo que hace es proporcionar la regulación del tono muscular. ¿Sí? Cuando me preguntaron, bueno, ¿dónde se dan los controles de los tonos? Es un conversatorio, una interacción de los núcleos, de la formación reticular, de los núcleos vestibulares, del núcleo rojo, ¿sí? Y del cerebelo. Entonces, lo que hace el cerebelo no es que va directamente, sino que el cerebelo envía fibras que se van a conectar a la formación reticular, y la formación reticular va a modular el trabajo del núcleo rojo que está en el mesencéfalo a los núcleos vestibulares con fibras que salen por el pedúnculo cerebeloso inferior. Acuérdense que los núcleos vestibulares estaban en los cortes de bulbo, ¿ya? Y necesito interconectar estos dos extremos, ¿ya? Y hay otro componente fundamental en la regulación del movimiento, el que nos daba la información de memoria del movimiento. Entonces, ¿cuál tengo que yo regular para que se active la memoria del movimiento? Al complejo olivar inferior. ¿Sí? Entonces, acá nos encontramos con esas características, con esas cualidades, en este fascículo. El fascículo se denomina haz tegmental central. ¿Por qué? Porque está metido en el tegmento y se va a conectar el bulbo con el mesencéfalo. Sino que como haz tegmental central se lo ve desde protuberancia. ¿Ya? Entonces, acá. Núcleos olivares, complejo olivar, complejo vulvar, complejo olivar, complejo vestibular, núcleos rojos, cerebelo. Acá hay un núcleo que es el núcleo dentado. Dependiendo del movimiento que voy a regular yo, las fibras que salen van a salir por abajo, por el fascículo, si vamos a ver el cerebelo, por el pedúnculo cerebeloso inferior y por el pedúnculo cerebeloso superior. ¿Okay? De aquí entonces las fibras lo que hacen es afectar al núcleo vestibular, afectar al complejo olivar. Por estas fibras nos vamos al núcleo rojo. Y después necesito yo que el núcleo rojo, si es que yo quiero flexionar, le inhiba al núcleo vestibular. Si es que yo quiero extender, el vestibular le inhiba al núcleo rojo. Y yo interactúe o le dé tono a los movimientos oculares, a mi estabilidad, a mi posición. ¿No es cierto? Entonces, toda esa información que conjugaba propiocepción consciente e inconsciente que entraba por los cuerpos olivares, también recibe pues influjo bidireccional. El núcleo olivar inferior alimenta esto y las olivas también se afectan. A esto nos sumamos que tenemos una serie de núcleos acá que están mandando información por el pedúnculo cerebeloso medio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esta vía de acá es una vía de aferencia, pero lo que hace es mandar la información de la corteza para que usted sea consciente de que se está subiendo al carro y se pone a manejar, pero no es consciente de cuando tiene que aplastar el acelerador, cuando tiene que aplastar el freno, cuando tiene que meter cambio, cómo tiene que ponerse en el vehículo. Esa información es automática, ¿cierto? ¿Ya? Pero usted es consciente que necesita meter primera, segunda, tercera, de todas las circunstancias. Por eso necesito un sistema que me permita fusionar conciencia, información espinal con interacción de inhibición, acción de flexo-extensión a diferentes niveles del organismo. Por eso es que aparece el haz tegmental central con sus componentes rubro espinal, rubro vulvar. Hay las fibras rubro-espinales y rubro-vulvares, que hacen así y estas van acá. Pero de acá me toco con unas fibras olivares que tienen este sentido. ¿Sí? De los núcleos olivares bajan fibras del núcleo rojo, pero también hay fibras que ascienden. Bajan del núcleo rojo y se quedan en la formación reticular, y la formación reticular también afecta al núcleo rojo. ¿Sí? Hay fibras que salen de la formación reticular y se dirigen hacia el complejo olivar. ¿Ya? Y el complejo vestibular también envía
fibras a la formación reticular para que se autorregule. Son un poco de amiguitos de conectos Recha y Lovina. Y de aquí, los núcleos vestibulares tienden, hacen un tendido de fibras que conectan a estos cuerpos, a los núcleos vestibulares, con el núcleo rojo. Entonces, cuando usted agarra una protuberancia, este conglomerado de fibras que conectan formación reticular, núcleo o complejo olivar inferior, núcleo rojo, ¿sí? Y las vías que complementan su interior se llaman ACTR. En definitiva, lo que tiene que recordarse es que el astre mental central forma parte de ese sistema y son el conjunto de fibras que unen núcleo rojo, complejo vestibular, núcleos olivares y formación reticular. ¿Listo? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando esto se daña? Se pierde la capacidad de regular y la persona empieza a presentar lo que se denomina las distonías. ¿Sí? Son estas personas que ustedes dicen, si es que el cerebelo también pierde el control sobre el núcleo rojo o sobre el astre mental central, no necesariamente se daña el astre mental central, se produce esas espasticidades. Algunos pacientes, no sé si ustedes, ¿sí? Y que se tuercen y les tienen que dar relajantes para que se alivien, porque se producen espasticidades dolorosas. Entonces, ese es el fenómeno de distonía. El músculo tiene que tener un tono regulado, ¿no? Porque los sistemas de inhibición están funcionando. Entonces se mantiene una contracción, pero yo selecciono qué grupo se contrae más, qué grupo se contrae menos y se regulan, se relajan, oscilan. ¿Sí? Hay un momento en el que todo eso se puede despelotar. Y si es que se pierde el control, lo que hace es cada uno empieza a hacer lo que le da la gana. Si pierdo el control, todos se ponen tensos y no puedo obtener movimiento efectivo. Cuando la persona está tensa, se produce distonía, cuando el tono es afectado. Ojo que es diferente a lo que sucede en las tetanias. ¿Sí? Cuando usted está regulando y se pierde la regulación, todos quieren actuar al mismo tiempo. ¿Sí? Y no hay una buena coordinación, entonces ese tono que es regulado, suavizado, modulado, se pierde la modulación, entonces se vuelve doloroso, el tono ya no es suavito, ya no es modulado. ¿Ya? Eso es distonía. ¿Qué es una tetania? Es una actividad que idealmente debería ser voluntaria, pero que genera disparos de acción sin ningún tipo de control. O sea, no se perdió la coordinación, no es que se perdió la coordinación, sino que hay el predominio de la actividad motora indiscriminada. Los músculos flexores pierden la capacidad de moverse porque están disparándose igual que los extensores. Entonces la persona se queda tenso, y si es que se queda así tenso, también los músculos respiratorios lo hacen. Es lo que sucede en tétanos. ¿Sí? Y los niños con tétanos se mueren ahogados porque no pueden respirar, no pueden hacer movimientos respiratorios. Los movimientos respiratorios necesitan de un tono y de un movimiento rítmico, relajación y contracción rítmicas para que funcionen. No los perros tienen que estabilizar. No, para los niños lo que se trata de hacer es de relajarles completamente y meterles a una nueva. Pero el problema es que eso no necesariamente alivia la tetania, porque la base de la tetania, usted sí se acuerda de cómo funcionan las clases que tenemos de los señalizadores. Entonces, si es que hay una bacteria que produce una toxina, ¿ya?, que simula, o sea, que es molecularmente similar a la acetilcolina, pero que el rato que se pega no se despega, ¿qué hace con esa fibra? No se va el potencial. Entonces es hiperactividad, no falta de coordinación. ¿Sí? La distonía se nota porque todavía hay un vestigio de movimiento y lo que ha aumentado es el tono. Usted sabe que el tono está regulado por fibras gamma, ¿sí? Porque
sobre los fascículos. Entonces, no hay una buena regulación de eso. Los disparos de las gamas no tienen a dónde llegar, o si es que llegan, no están funcionando bien. Entonces, eso genera distonía. Pero en el otro, en cambio, son las alfa que están hiper funcionantes. Entonces, en el tétano se producen tetáneas porque tengo mucho neurotransmisor, que en realidad no es neurotransmisor, sino una toxina que simula al neurotransmisor que provoca que se contraiga bruscamente. Entonces, ¿qué nos tenemos que acordar? Fascículo tegmental central que une los sistemas de coordinación del movimiento. ¿Sí? Ok, a eso le vamos a agregar el núcleo sensitivo del trigémino y el núcleo motor del trigémino. El fascículo tectoespinal y el fascículo longitudinal medial están visibles. Muy bien. Acá podemos observar, ya que se empieza a ver un poquito, ¿no es cierto?, pálido. En este punto podemos observar que la sustancia gris, las cosas que mencionaba al respecto, el menisco espinal, lateral y medial, con lo que sabemos, y el lastre mental central, que es este punto de conexión de las estructuras relacionadas con la coordinación del movimiento y el cuerpo. Ya. El istmo del rompencéfalo sí les puede dar un poquito de dolor de cabeza, pero pensemos que es un punto de transición y siempre las transiciones son molestas. ¿Sí? ¿Por qué son molestas? Porque vamos a encontrar a veces algunas cosas del otro nivel, es decir, del mesencéfalo en este sitio. Pensemos que hay una parte fundamental que genera transición y es el surco pedúnculo continuo, que después se transforma en el surco interpeduncular y después termina en el frenillo de la válvula de Busens. Entonces, a este nivel lo que más nos va a llamar la atención es la proximidad a la emergencia del troclear, ¿sí? Entonces, el troclear sale por el corte del istmo del rompencéfalo, pero el núcleo lo vamos a ver un poquito más arriba, ¿sí? Es decir, el núcleo está en el mesencéfalo, baja por aquí y se decruza y sale. ¿Ok? Entonces nos proyectamos, es para decirle que parece una garrapata y a decirlo así, ¿no? Sí. La panza ¿sí? Y seguimos con el mismo patrón, ¿no es cierto? Las fibras transversas con los pedúnculos cerebrales y podemos encontrar el tegmentum comprimido, ¿no? Y aquí podemos ver la emergencia del nervio del troclear, pero aquí sale, no se le ve al núcleo todavía. Eso nomás de echarle ojo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? El velo medular superior, claro, pues este pedacito de velo medular, miren, aquí sigue teniendo el aspecto del cuarto, de la cavidad del tubo neural. Siempre hago alusión a eso para que nos acordemos, ¿no? Cómo se han distribuido las cosas. Parece garrapata, ¿cierto? Vamos a ver, la garrapata, ahí tienen. Dense cuenta ustedes, estos componentes que vienen acá, sí está guapito, ¿no es cierto? ¿Qué núcleo será estos? ¿Qué me dice? ¿Qué núcleo son estos? Debe seguro coclear. Le pongo un 30 de Kahoot, pero mira qué núcleo es este. Debe seguro coclear. Si la Busens ya quedó abajo, en la garrapata, en el istmo, ¿vieron el corte está abajo? El óptico. Estimado doctor, el hipogloso hace rato que no. Y es más, el hipogloso, es el bulbo. El óptico. Doctores, estoy señalando un área oscura, esto no es un núcleo, es un fascículo. Madre. Yo iba a decir eso, pero ¿Para qué no hablas? no creo que sea tan fácil, no puede. Miren como si usaban un poquito de exceso nada más. Entonces miren ustedes qué es lo que capaz sucede acá. ¿Sí? Estas fibras pertenecen al pedúnculo cerebroso superior. Les decía que los surcos, el surco interpeduncular es importante. Teniendo el surco interpeduncular, se acuerdan que a este nivel
íbamos a tener una característica, ¿no? La apertura del menisco lateral, formando el trígono del menisco. Miren ustedes, esta área, ¿qué va a ser? El menisco lateral. Esta de acá, el menisco espinal. Y esta de acá, el menisco medial. ¿Sí? Entonces la L de los meniscos está rodeando al pedúnculo cerebeloso superior. ¿Sí? El haz segmental central puede ser visto a este nivel y próximo a él, en esta área pálida, nos encontramos con el núcleo mesencefálico del trigémino, que ya empieza a ser visto. De ahí nos encontramos con estas pequeñas salientes que van a corresponder al fascículo longitudinal medial. Y esta área pálida, claramente visible acá, en toda su magnificencia nos muestra un área muy vascularizada que tiende a verse oscura, negruzca en el cadáver, que corresponde a Una sustancia ferrosa. el locus ceruleus, ¿sí? O sustancia ferruginosa. ¿Estamos? Miren ustedes, como es una fase de transición, podemos ver acá las fibras transversas y el fascículo córtico espinal que está bajando de los pedúnculos cerebrales está bien grandote, pero aquí ya decimos que hay córtico espinal y córtico nuclear, ¿sí? Ya no se utiliza el término córtico vulvar porque las fibras no se quedan solo en el bulbo, sino que también se quedan en la protuberancia y hay algunas que llegan al mesencéfalo. Entonces son fibras piramidales formadas por fascículos córtico-espinales y fibras córtico-nucleares. ¿Ya? A eso se agrega una pequeña porción acá adelante que está formada por fibras frontopontinas. Estas fibras frontopontinas forman parte de un grupo de fibras denominadas fibras corticófugas. ¿Por qué se llaman fibras corticófugas? Salen de la corteza cerebral y fugan hacia la protuberancia. ¿Por qué? Porque la protuberancia utiliza todos los componentes sensoriales, nuestra audición, nuestra visión, lo que deducimos nosotros, lo que nosotros planeamos, para registrar el movimiento y aprenderlo, ¿sí? O que entren todos los elementos en juego para que se regule la ejecución del movimiento voluntario, ¿sí? Entonces aparece por primera vez un componente o parte de las fibras que van a llegar hacia los núcleos pontinos, ¿ya? Visibles. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? El menisco lateral, el menisco espinal, el menisco espinal y el menisco medial. ¿Sí? El cuarto par, sí, se va a ver, pero no el núcleo, cuidado, se va a ver el nervio, ¿sí? La emergencia. Entonces, la válvula de Biosense o el velo medular superior, ¿sí? Aquí podemos ver en otra y se ve clarito, ¿no es cierto? Los pedúnculos cerebrales, la L de los meniscos, el fascículo longitudinal medial, aquí proyectándose, ¿no es cierto?, para afectar al nervio, y el locus